Sudamérica y en Estados Unidos, que es de donde nace propiamente ese movimiento. Y vamos a estudiar a esta iglesia que se llama la Iglesia de Dios Israelita. La Iglesia de Dios Israelita es una iglesia dentro de un grupo más grande de israelitas, y los principales son la Iglesia de Dios del Séptimo Día, que también hay en San Andrés, y la Iglesia Israelita de Jesucristo, que está en Estados Unidos, en Nueva York, ¿verdad? De ahí son parte de ese grupo. La Iglesia de Dios Israelita nace, dije, en 1963, de una ruptura de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Y tiene presencia fuerte aquí por Cihuapan, Comoapan, Calería, ¿verdad? Toda esa zona hacia Catemaco tiene bastante presencia esta iglesia. Y tenemos que conocerlos porque quizá usted conoce o ha tenido trato o plática con algún israelita. ¿Alguien conoce a alguien de la iglesia israelita? ¿Sí? 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 ¿En el mirador? Ok, vean, hay presencia de ellos y pues nos movemos en ese círculo y hay que conocerlos. Pero para poder entender esto, vamos a hacer una lectura en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses y después entraremos en todo lo que tiene que ver con esta secta. Colosenses, y dice el pastor Abisaí, parece que nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Pero es que tenemos que llevar un proyecto de enseñanza y ya terminamos la sesión o la serie de estudios de Cuida tu Corazón para cuidar nuestras emociones. Volvemos a nuestra serie de conocimiento de las sectas, denominaciones y religiones. Y pues bueno, vamos a leer en Colosenses para tener la base de lo que estaremos estudiando. Por favor, vamos al capítulo 2. Recuerden que la Biblia no fue escrita por capítulos, eran cartas. La estructura que tenemos es didáctica. Esto se estableció para que podamos llevarla por temas. Vamos a partir del capítulo 2 en el verso número 8, ¿verdad? De verdad es maravilloso lo que vamos aprendiendo en Colosenses. Es algo que me ha interesado mucho. Y creo que vale muy bien la pena esforzarnos en estudiar más. Vamos, capítulo 2, verso número 8, y vamos a leer hasta el capítulo 3, verso número 4. Leemos la palabra del Señor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la institución de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y no haciéndose la cabeza, en virtud de que todo el cuerpo, pudiéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres,
cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas no tienen la verdad cierta reputación de estabilidad y culto contrario, de novedad y en puro trato del cuerpo, pero no tienen el valor alguno contra los sentimientos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Amén. Y después entra en esta carta, ¿verdad? Una parte de recomendaciones para la vida práctica del cristianismo, pero quiero atraer su atención a algo interesante aquí que el apóstol Pablo nos enseña. Empezando en el verso número 8, él hace esta declaración interesante, muy importante para nosotros. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, pero dice, no según ¿quién? No según Cristo. Dice la Escritura que habrá quien pretenda engañarnos de una forma sutil. Ahora recordamos que esto fue dirigido a un pueblo que tenía ciertos conflictos de los cuales se ha estado tratando en la escuela dominical. Una iglesia constituida por gente, ¿verdad?, que tenía diferentes trasfondos religiosos y culturales. Y que dentro de esa iglesia había presencia de filósofos y particularmente se habla del estoicismo, aquel de que, ¿verdad?, tienes que aguantar lo duro, ¿verdad?, del trato. Y también se nos está hablando de aquellos que decían es que la carne es mala, ¿verdad? Pero no está hablando de la carne que te comes, sino de que tu carne en sí es mala. Y para que realmente esté bien con Dios hay que golpear la carne, ¿verdad? Y esto habla de masoquismo, ¿verdad? Que también es parte de la filosofía, de una manera de vivir donde parece ser que entre más te maltrates, más cerca de Dios estás. Como si Dios se gozara de verlos torturándose a ustedes mismos. Ahora, quiero que vean, Pablo dice, pero no lo dicen abiertamente. Entra como una sutil mentira, disfrazada ¿de qué, hermanos? Obviamente de verdad. Aparentemente es una verdad, pero dice, está manipulada por las costumbres o las tradiciones de los hombres que han establecido este tipo de reglas. Quiero que usted, ponga atención en este punto, ¿verdad? Que Pablo nos está diciendo, pero algo interesante, que me llama a mí la atención en este pasaje es que dice, y ustedes están completos en Cristo. Cristo es la plenitud de la deidad. Ustedes están completos. ¿Qué necesitamos aparte de Cristo, hermano? El pastor mencionaba, necesitamos esos eones que hagan intermediarios, sean intermediarios entre nosotros y Dios. ¿Lo necesitamos? Porque hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y Él es Jesucristo. No necesitamos a nadie más porque en Cristo estamos completos. ¿Ok? Dice aquí la palabra de Dios. ¿En qué se refiere que estamos completos? Ponga atención al verso número 11. En Él también fuisteis. En Él también fuisteis, ¿qué? Con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Estamos completos en Cristo en cuanto a la circuncisión. ¿Necesitamos circuncidarnos para agradar a Dios? Esto está hablando de esos ritos que tenían que ver con el trato de el cuerpo. No necesitamos eso porque en Cristo ya cumplimos ese ritual. Ok, vamos adelante. Dice, verso número 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados, mediante la fe por el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos
¿Cuántos pecados nos ha perdonado Dios en Cristo? Una parte y lo otro lo tenemos que ir echándole ganas para que nos perdone. No, porque estamos completos. No hay un solo pecado que Cristo no haya pagado por nosotros. Nosotros estamos perdonados completamente en Cristo. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermanos? Ok, y dice, seguimos leyendo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Ok, en Él estamos completos. No hay un solo rito, no hay un solo señalamiento que nos haga culpables, porque Cristo pagó por todo eso y lo expuso en la cruz. No hay una sola cosa de cual se nos señale que somos culpables, porque en Cristo ya pagamos eso. Bueno, Él lo pagó por nosotros, obviamente, pero algo más que dice aquí, que incluso exhibió a las autoridades y potestades. Entonces, quiero que usted note, hay una autoridad terrenal que esté sobre nosotros. No. Hay un consejo consultivo que se reúna para decir qué debemos hacer o qué no debemos hacer, qué tenemos que cumplir o qué no tenemos que cumplir. Hay una mesa directiva que organice y determine cómo debemos vivir. No, porque no hay una sola autoridad que Cristo no haya exhibido. Él tiene todo el poder y Él nos ha hecho libres completamente. Somos perdonados. No hay una deuda y no hay una conducta que Cristo no haya pagado por nosotros. Ahora vamos adelante. Y dice la Escritura, por eso nadie te juzgue en cuanto a comida. Entonces, si yo como tal carne o tales seres, especies marinas, ¿hay alguien que me puede decir que sí y que no? Porque en Cristo estoy completo. Nadie me puede juzgar. Eso es, nadie puede establecer qué sí como o qué no como. Y hablé con un líder de esta iglesia que vamos a estar tratando en la Ciudad de México. Y él dijo, ¿ustedes creen que porque ustedes oran y dicen, te pido que limpies estos alimentos en el nombre de Jesús, ya por eso fueron limpios? Él dijo, no, porque si es inmundo, de acuerdo a lo que dice la ley, es inmundo, aunque tú ores y le pidas a Dios, sigue siendo inmundo. Dije, bueno, recuerden esto. Cristo cuando vino, dijo, oísteis que fue dicho. Estaba en la ley, ¿estamos de acuerdo? No estamos quitando la ley, pero tiene un propósito esa ley. Cristo dijo, pero yo os digo. Quiero que usted vea, Cristo cuando vino, ¿aceptó toda la ley tal como le estaban enseñando en su tiempo? No, Él vino a corregir el mal entendimiento que tenían ellos de la ley. Sí, están aquí. Ok, bueno, entonces, ¿me pueden juzgar en cuanto a lo que como o bebo? No, pero ¿en qué más? En que nadie te juzgue en cuanto a días de reposo. Pero antes dice fiesta o lunas nuevas. Los judíos tenían al menos 7 festividades religiosas al año. 3 eran obligatorias para que se presentara cada varón. Tenía que presentarse en Jerusalén una vez al año. En 3 festividades. Era obligatorio. Ahora, si yo no voy el día de la Pascua y de los panes sin levadura, si yo no voy a Jerusalén, ¿alguien me puede juzgar por eso? Si yo no guardo la festividad de los tabernáculos, ¿alguien debería juzgarme que estoy en pecado por no celebrar la fiesta de los tabernáculos? Dice la Biblia que en Cristo estoy completo. Él cumplió toda la ley y toda la ley es toda la ley. Pablo dice,
En cuanto a festividades o comida, nadie te puede juzgar. En cuanto a circuncisión, nadie te puede juzgar. En cuanto a que alguien controle tu conducta como un concilio de autoridad, nadie te puede juzgar. En cuanto a días de reposo, ¿recuerdan que dije esta iglesia es una iglesia de un grupo de aquellos que guardan el sábado como el día de reposo obligatorio? Ahora, hermanos, dialogaba un poquito con el pastor Avi en la mañana, digo, y muchos de estos, todos los que defienden esta perspectiva, acusan a las iglesias que no guardamos el sábado de que nosotros pretendemos cambiar el tiempo de Dios y que eso estaba profetizado y que el anticristo iba a pretender cambiar el tiempo y pasar el sábado al domingo. Aparte, eso es especulación, no está establecido así en la Biblia, ellos lo especulan, ¿verdad? Pero cuando la iglesia cristiana, evangélica, vamos a decir ortodoxa, fiel a la escritura, ¿cuándo se ha enseñado que el domingo es día de reposo? No se ha enseñado eso. El domingo nos reunimos para conmemorar a nuestro Señor Jesucristo, pero jamás hemos dicho que guardamos el domingo. Usted no vino a guardar este día. Usted este día se está regocijando de que Cristo resucitó para darnos vida eterna. Pero ellos nos acusan de que cambiamos el día del Señor de reposo y que ahora nosotros decimos que el día de reposo cambió a domingo. Jamás se ha dicho eso. Pero obviamente ellos tienen que argumentar para defender lo que creen, ¿verdad? Es más, dice, Jesús guardó el sábado. ¿Se acuerdan que Jesús no era mexicano, verdad? No era gentil. Era judío, ¿verdad? Pero por cierto, si quisiéramos guardar el sábado como ellos dicen, Jesús permitió que sus discípulos cortaran espigas, las limpiaran y se las comieran el día de reposo. Y Jesús le dijo a los que guardaban el sábado, hipócritas, porque si tu buey cae en un hoyo, aunque sea sábado, ¿no vas y lo sacas? Entonces, ¿por qué dices que guardas el sábado? Si yo permito que estos coman ese pan, ¿qué es más importante? ¿La vida de estas personas o el animal que se cayó en el hoyo? Y Jesús les dijo a ellos, son unos hipócritas, porque pretenden vivir una cosa, pero realmente hacen otra cosa. ¿Ok? Y bueno, ¿nos pueden juzgar en el hecho de que no guardemos el sábado? ¿Realmente estamos en pecado por no guardar el sábado? Bueno, vamos a ver un poquito más adelante. Además, ya hemos enseñado sobre esto, ya lo vimos. Es el mismo contexto de la iglesia adventista, pero dice aquí, en cuanto a días de reposo no te pueden juzgar. ¿Por qué? Verso 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Espero que usted ya tiene el entendimiento de esto. La iglesia es, ¿qué, hermanos? El cuerpo de Cristo. Dice, todo lo que todo eso era sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por tanto, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. No deberían decir es que nosotros sí estamos apegados a la Escritura. Ustedes no. Nosotros somos más cristianos porque hacemos todo lo que la Biblia dice, ¿verdad? Pretendiendo ser humildes, pero realmente no lo son. De hecho, dice, se entremeten en cosas que ni siquiera entienden. Y más adelante voy a dar algunos detalles. Le decía al pastor hace rato, dijo, no he visto hasta ahorita en todas las que hemos revisado una soteriología tan extraña como la que tienen ellos. Tan rara como la que ellos presentan. Pero creen que tienen la verdad. Y voy a estar hablando de cómo lo narran ellos, ¿verdad? Y dice aquí la escritura, entonces ellos no se agarran de la cabeza, que la cabeza es Cristo. Ellos solamente pretenden ser humildes con lo que hacen, pretenden estar cerca de Dios con sus acciones, guardar los días, las fiestas, rituales, y pretenden que eso los hace más cristianos. Ahora, yo no estoy aquí en el afán de criticar a las personas que asisten a esa iglesia. Recuerden, no tenemos ningún problema con las personas, pero tenemos que descubrir la falsa enseñanza que se está dando a esas personas.
porque si no, vamos a ser engañados. Y al rato decimos, es que es mi hermano. Bueno, él es israelita, pero pues, yo lo respeto, él me respeta, ¿verdad? Y al rato usted va a estar guardando el sábado también, ¿verdad? No, es que yo no. Y hasta, bueno, luego vamos a decir, hermano, no tiene nada de malo, hermano. Usted debería ver si habla de Dios. Sí, me explico. Amén. Porque no hemos comprendido perfectamente los errores doctrinales. Dice aquí la Escritura, lean conmigo el verso 23. Tales cosas, a la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero ¿qué dice la Escritura? No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Quiero que vean, pues aunque no salgan el sábado a trabajar, aunque digan que van a estar todo el día metidos en el templo, pueden estar teniendo malos pensamientos. Aunque se obliga, ay, sí, se me antojan esos chicharrones, pero es pecado comer, entonces no puedo comer eso, y todos los que comen chicharrón son, ok, pues tal vez no se lo comen, pero en el momento que están criticando a alguien más por hacerlo, su cuerpo lo están maltratando, pero su espíritu sí lo están haciendo que peque. No tienen valor. El hecho de que no lo hagan, no los hace mejores. Eso es una paráfrasis de lo que estamos leyendo aquí. El hecho de que ellos no hagan lo que critican que no se debe hacer, no los hace mejores. En otras palabras, usted puede no hacer lo malo, pero tampoco puede hacer lo bueno. Y sí se maltrata el cuerpo, y dice la Biblia, pues, tiene reputación, no salvación, no tiene un don, no tiene más gracia, solo tiene cierta reputación. Es decir, vamos a pensar, me decía una mujer acá hacia las playas, ¿verdad? Me decía, mire, yo veo que tengo un problema en la vista por una lesión, hace muchos años, ¿verdad? Tengo esta lesión, y a la fecha todavía no hay una sola cirugía que pueda tratar o conectar el nervio óptico. No lo hay. En ninguna parte del mundo todavía existe esto. Pero esa mujer me dijo, ¿usted come carne de cerdo? Dije, sí, pero no los comemos. Por eso usted está así, me dijo. Porque si usted no comiera la carne de cerdo, usted podría ver bien. Bueno, tal vez tenga menos colesterol que yo, pero puede tener la misma cantidad o más pecado que el que yo tengo. Porque el que cuide su cuerpo en cuanto a una dieta es bueno, tiene cierta reputación, puede ser que viva 2 años más, pero se van a vivir 2 años más para criticar. ¿De qué le sirvió? Sí me estoy explicando. Tiene reputación. Usted pues, no, pues yo no tomo esto y no como aquello. Y qué bueno que lo haga por salud, pero eso no le quita que pueda ser carnal. Y Pablo dice, si lo quieren hacer, si no quieren trabajar el sábado, no trabajen. ¿Hay problema? Ninguno. Si no quieren comer tal carne, que no. Si quieren estar una semana viviendo en el patio con una enramada o una lona, que lo hagan. Sí me explico, ¿no? Pero no te pueden obligar a ti a que tú hagas, porque ellos les gusta, y de eso está hablando el pastor, les gusta maltratarse pensando que entre más me someto a mi carne, más cerca estoy. No es cierto. Dice la Biblia, es solo una filosofía hueca. Y ahora sí, quiero que noten qué es lo que creen ellos. Ya di una base aquí en Colosenses para poder tratar a esta iglesia, y dije, y no vine a criticar como cada secta a la que hemos tratado a la persona que va a ese grupo, pero tienen ustedes que saber con qué religiones y denominaciones estamos alrededor, porque tenemos amigos o familiares dentro de esos grupos religiosos y debemos saber cómo creen ellos para poder tratar, ¿verdad? Hoy estoy predicando en la sede de Siercar y pues por allí, ¿verdad? Hice un comentario cómo a veces somos
poco prudentes al predicar el evangelio, y lo primero que llegamos es a criticar el altar que tiene ahí la tía, ¿verdad? Y pues obviamente se enoja y nos corre de su casa y decimos, es que sufrimos por causa de Cristo. No, sufrimos por imprudentes. Porque lo primero que tenemos que mostrarle a la gente es a Cristo. Conocerán la verdad y la verdad les va a dar libertad. Entonces, yo tengo que saber que creen, porque si no, voy a chocar con ellos. O al rato voy a decir, pero hermano, no tiene nada. Mire, hermano, usted debería hacerlo, de verdad que está en la Biblia, nomás que el pastor no lo predica. ¿Verdad? Digo, ha pasado ese tipo de cosas. Vamos, ¿quiénes son? Ya dije, es la Iglesia de Dios Israelita, de la cual está en México. Es una escisión de dos grandes divisiones que tuvo la Iglesia de Dios del Séptimo Día, y de eso se desprenden a la Iglesia de Dios Israelita en México, y ahora acá en la región hay una que se llama la Iglesia de Dios Israelita Reformada, y ya ha habido más escisiones, pero el grupo más grande es la Iglesia de Dios Israelita en México. Se originan en 1963 debido a que ciertos líderes de la Iglesia de Dios del Séptimo Día pretendían eliminar dentro de las observancias que ellos tienen las festividades religiosas. Ellos decían que ya tabernáculos y panes sin levaduras, o ácimos como también se llama, ¿verdad? O el día de la Pascua, eso, o de la expiación, que decían ellos, esos líderes ya no deberíamos celebrarlos. Pero otro grupo de líderes dijo, no, es que al hacer eso también tendrías que excluir el famosísimo sábado. Si quitas esas 3 fiestas, tendrías que quitar el sábado. Y quitar el sábado, ya ahí ya te metiste en problemas. Entonces, ¿qué pasó? Se dividieron. La Iglesia de Dios del Séptimo Día, que también tiene presencia en San Andrés por mucho tiempo ya, ellos son todavía personas que ya no llevan a cabo los rituales de las ceremonias religiosas como las fiestas, ya no se salen a acampar, pero la Iglesia de Dios Israelita sí. Ellos todavía dijeron, no, hay que seguirlos celebrando, y vamos a ver un poquito de por qué, ¿verdad? Y entonces se conoce esto como el segundo grupo que se divide, y se les llaman cabañistas, porque celebran la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Para ellos es algo de lo más importante. Y bueno, ¿qué puedo aprender de cómo son ellos? Voy a estar haciendo uso de un manual que se llama Glosario y Escritos de la Iglesia de Dios Israelita en México, Asociación Religiosa. Entonces, esto no está saliendo de que es lo que cree la Iglesia Bautista de los Israelitas. No, voy a leer el manual de doctrinas de ellos mismos, ¿verdad? Para que ustedes vean. Lo primero que ellos establecen es que la Biblia es un libro que debe ser interpretado a la luz de la retórica. Tal vez para nosotros la retórica nos suene muy, ¿qué es eso, no? La retórica es el uso de todas las figuras literarias del lenguaje en español para poder darle sentido a los escritos. Dentro de la retórica encontramos varias figuras que estudiamos cuando andábamos en la secundaria, ¿verdad? Como parte de la retórica es el uso correcto de la gramática, la sintaxis, la prosodia, la analogía, la ortografía, y dentro de las figuras retóricas encontramos el símbolo, encontramos también el tipo, la interrogación, el símil, la ironía, la fábula, la parábola, la hipérbole, la prosopopeya, la metanomía, la metáfora, la sinécdoque, todas estas figuras literarias que se enseñaron en nuestra iglesia cuando estuvimos estudiando poesía hebrea. No sé si alguno recuerda, enseñé en el libro de Proverbios poesía hebrea, y cuando introdujimos los libros poéticos, y todas estas figuras literarias las enseñé. Porque obviamente sí, la Biblia es un libro que debe ser entendido desde ese concepto de la retórica. De hecho, cuando yo enseño, hago uso de la retórica cuando decimos, se parece a esto, es como esto.
Ajá. Se asemeja, esas son figuras en la literatura que nos llevan a entender mejor la retórica. ¿Ok? Pero ellos defienden mucho una figura literaria que se llama sinécdoque. La sinécdoque es una figura literaria donde se pone la parte por el todo o el todo por la parte. Y ponen ejemplo, ¿verdad? Dice el salmista, mi carne reposará segura. En lugar de decir mi cuerpo o mi ser. Entonces, cuando habla de carne, él se refiere a toda la persona. Y creo que esto no tenemos ningún conflicto, es cierto. No habla solamente de una mano, habla de todo su ser, ¿verdad? Y no necesariamente es una sinécdoque, pero bueno. También citan pasajes como Mateo 24:22, donde Cristo dice, y si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva. Aquí, cuando habla carne, ¿a qué se está refiriendo? A las personas. La carne representa a las personas, pero dije, esto no parece muy bien una figura como la sinécdoque, donde es una parte del todo. Todo mundo entiende perfectamente que cuando habla de la carne, en el sentido de la humanidad, habla de personas. No habla de 1 kilo de bisteces, ni habla, ¿verdad?, de un corte ribeye. ¿Sí me explico? Habla de la persona, ¿ok? Bueno, ellos enseñan que esta figura quizá es la más prominente y me detengo aquí porque esta gente dice que cuando en Colosenses capítulo 2, verso 14, el apóstol Pablo dice, anulando el acta de los decretos, que ya lo leímos, ellos usan la versión antigua diciendo, rayendo la cédula de los ritos, se está refiriendo no a toda la ley, sino solamente a la parte que tiene que ver con los ritos de sacrificios de animales. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Porque dice, pues la sinécdoque dice que es una parte por todo o todo por una parte. Entonces, quiero que vean, aquí empezamos a manipular las cosas. Dice, si en todas las partes de la Biblia donde se menciona una ley insuficiente nos diera a entender que son los escritos de Moisés, Pablo no dijera, el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. Y citan Hebreos 10:28, aunque no hay evidencia de que fue escrito por el apóstol Pablo, ellos dicen que fue el apóstol Pablo, pero aparte, ese pasaje donde dice el que menosprecia la ley de Moisés por 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, no está haciendo alusión, pongan mucha atención, al Nuevo Testamento. Está haciendo alusión que así estaba escrito y así tenía que ser cumplido en el Antiguo Testamento. Pero ellos dicen, no, pues Pablo escribió que pues el que viola la ley de Moisés, entonces si usted ahorita viola la ley de Moisés y hay 2 testigos que dicen que usted violó la ley de Moisés, ¿qué debería pasar con usted? Si ellos hacen uso de esto, diciendo que pues es la parte por el todo y el todo por la parte y que pues tiene que ser bien entendido, entonces Pablo autorizó que todo aquel que no guarde el sábado muera. Quiero que vean, hermano, porque es que ellos nada más te presentan una parte, no dan la amplitud de los conceptos. Porque si realmente Pablo dijo que el que no guarde la ley de Moisés va a morir de manera irremisible, él debió haber matado. ¿Se acuerdan que dice que resistió cara a cara a algunos? Como al apóstol Pedro. Porque antes que vinieran algunos de los judíos, Pedro comía y bebía como los gentiles. Pablo debió haber mandado a matar a Pedro entonces, de acuerdo a la forma como ellos interpretan la Biblia. Pero es que la Biblia, los conceptos que ellos usan los van manipulando de tal manera que puedan presentar y cautivar la mente de sus adeptos. Dice aquí, incluso citan
que el Señor Jesús dijo a los que piensan mal de la ley: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Dice, además Moisés escribió de Jesucristo por mandato de Dios: profeta les levantaré de entre sus hermanos como a mí, pondré mis palabras en su boca, a él, dice, él les hablará todo lo que yo mandare. Citan Deuteronomio 18. Dice, si no creemos a Moisés en sus escritos, ¿cómo creeremos en Jesucristo? Pues, dice la Escritura, porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais en mí, porque de mí él escribió. Quiero que vean cómo están usando pasajes, pedazos de la Biblia, para respaldar algo que están estableciendo. Antes de usar un versículo, tenemos que estudiar el contexto en el cual está citado. No podemos defender una doctrina haciendo como hacían los... ¿Se acuerdan que había una clase en la secundaria que le llamaban corte y confección? Cortar pedacitos y formar de eso. No podemos hacer así. Tenemos que entender el contexto completo de qué se está hablando. Pero bueno, ellos están citando aquí entonces que se tiene que cumplir tal como está la ley de Moisés, porque Cristo la cumplió y porque Moisés dijo que un día vendría Cristo y tienen que hacerle caso a Cristo como le hicieron caso a él. Entonces, escuchen, de acuerdo a la filosofía de estos, si lo entendemos como ellos lo entienden, cuando Cristo fue señalado de quebrantar, ¿qué cosa, hermanos? ¿Se acuerdan? Fue señalado más de una ocasión de quebrantar el día de reposo. De acuerdo a la filosofía de esta iglesia, Jesús debió morir por hereje. Quiero que vean a qué nivel se están poniendo ellos. Están juzgando al mismo que dijo ser Señor del sábado. Y a propósito, Jesús le dijo a los que eran supuestamente celosos de la ley, le dijo, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Pero de acuerdo a la interpretación que da la iglesia israelita, Jesús fue un pecador por quebrantar el día de reposo. Ahora, hermanos, ¿Jesús pecó? No. Si usamos la Biblia como ellos, en Hebreos dice que fue sin pecado. Así de sencillo. ¿Ok? Y bueno, de ahí va otra parte que van a introducir. Dice, hay personas que estudian la Biblia y por el motivo de que Pablo presenta una ley que no salva, que es la ley de los sacrificios, lo ponen entre comillas, entre paréntesis, la ley de sacrificio de animales, hacen caso omiso de todos los 5 libros de Moisés, diciendo que por eso no hay que observar nada de lo que él dice, y por el hecho de que se sacrificaban animales en las fiestas anuales, dicen que también estas quedaron abolidas. En el día sábado también se sacrificaban animales. ¿Por qué no también quitan el sábado? Y creo que, bueno, esta gente también no es muy culta porque no entienden que el sábado de nuestro calendario no es el Shabbat de los judíos. ¿Sí? No puedes obligar a alguien que vive bajo el régimen del calendario gregoriano a decir que el sábado es el Shabbat porque no concuerdan. Bueno, y dice, las 3 fiestas anuales están dentro de las Escrituras y Pablo dice de ellas. Toda la Escritura es inspirada divinamente. A ver, cuando Pablo dijo que toda la Escritura era inspirada divinamente, ¿se estaba refiriendo a que se tienen que observar las 3 fiestas anuales? No. Pero quiero que vean, ellos usan un pedacito para justificar lo que dicen, lo que enseñan. Ahora, vamos a seguir y dice aquí entonces en sus escritos, hay muchas personas que usan, dije, la Escritura para enseñar una religión, pero desafortunadamente no se sujetan a ellas y las tuercen, como dice el apóstol Pedro, para perdición de sí mismos, siendo malos hombres engañadores que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, que con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de simples, de los cuales dice el apóstol Pablo que tienen apariencia de piedad. Ahora, aquí ya se revolvieron porque no supone que estábamos hablando de Pedro. Bueno, y dice, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria es una confusión, que se sienten, dice,
se sienten lo terreno, se sienten terrenales. Bueno, eso es como ellos presentan la introducción de su entendimiento de la Biblia, haciendo uso de una figura literaria llamada sinécdoque. Y sería bueno que usted estudie un poquito las figuras literarias, porque sí las usamos en la retórica bíblica. Y por eso se les está enseñando, lean la Biblia. Cuando venimos a la escuela dominical ya debieron haber leído la epístola a los Colosenses, y cuando se nos está enseñando vamos a tener una mejor apreciación de ese conocimiento. Vamos a ver que en base a eso, como ellos dicen que de acuerdo a la sinécdoque retórica de la Biblia, sí se tienen que seguir guardando las fiestas, pues ellos guardan las fiestas. Como parte, escuchen esto, de acuerdo a su declaración de fe, ellos creen en la salvación por fe en Jesucristo, más del cumplimiento de los mandamientos de Moisés. Pregunta entonces, ¿esa iglesia predica salvación por gracia o por obras? ¿Es una religión que cree que Dios salva al hombre? Es una religión que enseña que el hombre se puede salvar a sí mismo. Pero hay un punto que me llamó mucho la atención y le mencionaba al pastor hace un momento. Como guardan las fiestas y ciertos ritos, ellos enseñan todavía que se debe guardar la ley de la purificación, en particular de las mujeres. Ahora, usted ha leído quizá el libro de Levítico y sabe que había ciertas regulaciones sanitarias, ¿verdad? Ahora, de acuerdo a ellos, las mujeres no pueden ir al templo en una etapa de su vida, de cada mes, tienen un periodo de tiempo en el que no pueden ir al templo porque son inmundas, impuras. Quiero que noten lo que ellos están determinando. ¿Se acuerdan que dijo Pablo? ¿Quién te puede juzgar en cuanto a eso? Porque en Cristo usted ha sido sanada y libertada y completamente santificada. Pero ellos establecen en sus iglesias, hermano, yo no sé cómo lo hagan, pero yo creo que eso es vergonzoso. Tendrías que preguntarle a cada hermana y llevar un calendario de cada hermana para decir, hermana, usted no puede, esta semana usted no puede venir. ¿A qué se presta eso, hermanos? Más que a manipulación, se presta al morbo. Sí se dan cuenta de esto. ¿Debemos ser juzgados en eso? Ahora, si no quieren ir ese día, ya leímos, están en su derecho, y si quieren hacerlo por razones, dice la Biblia, de que quieren someter su cuerpo y humildad, y está bien, pero ¿les hizo más santas? Ahora se puede imaginar, pues, yo no vengo la próxima semana, hermanos, porque pues no puedo. Sí me explico. Pero ellos dan todo un reglamento y dan, hermanos, ciertos pasajes donde dice que tienen que hacerlo porque el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y como en la ley dice que esos días es inmunda, aunque tú digas que vas a ir a la iglesia, Dios no te acepta ese día. ¿No les parece sorprendente? Bueno, no me voy a meter mucho en esos detalles. Dice, es que eso se guardaba antes de la ley. Y citan, obviamente, al libro de Génesis, ¿verdad? Citan a Raquel, ¿verdad? En el libro de Génesis. Hermanos, en ese contexto no están hablando de salvación. El problema es que dije, usan cualquier cosita, le cortan por allá y lo meten a un doctrinal para que la gente, wow, fíjate, eso ninguna iglesia lo enseña, pero aquí sí lo enseñan, ¿eh? No, aquí sí enseñan bien, pero es algo que no está en el propósito de redención del Señor. Ahora dije, ¿tiene cierta reputación en duro trato del cuerpo? Sí. ¿Tiene oportunidad contra los apetitos carnales? No tiene nada que ver. Bueno, no dije, no me voy a meter mucho en eso,
pero ¿no? Y es largo todo lo que presentan respecto a este tema. De verdad es algo extenso a lo que le dedican solo a eso. Incluso usan versículos como que, y lo voy a decir, ¿verdad? Dice que el pastor me preguntó, ¿y qué del concilio en Jerusalén? ¿Recuerda? Ok. Dicen aquí ellos en uno de los puntos, el testimonio que dan los historiadores está de acuerdo con la palabra de Dios que nos dice que en el 53 de nuestra era, en el concilio de Jerusalén, se trató el caso de los gentiles con referencia al cumplimiento de la circuncisión y la observación de la ley de Moisés, en cuyo concilio se acordó que los judíos cristianos siguieran guardando la ley de Moisés, pero los gentiles únicamente se abstuvieran de ahogado, de fornicación, de idolatría y de ¿qué? Y de sangre. ¿Se acuerdan de qué tema estamos hablando? Vean en qué están respaldando su doctrina de que no pueden ir al templo ciertos días. ¿Sí se dan cuenta de esto? Bueno, vamos a seguir. Y luego dice, siendo esta la práctica o forma de vida espiritual de las iglesias cristianas, donde había judíos cristianos y gentiles cristianos, como lo podemos ver en lo que nos dice Hechos 21, del 20 al 25, que dice que cuando lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley, mas fueron informados acerca de ti que enseñas a apartarse de Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles, diciéndoles que no han de circuncidar a los hijos ni andar según la costumbre. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá, dice, de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen votos sobre sí. Tómalos contigo, purifícate con ellos y gasta o paga, ¿verdad?, sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos entenderán que no hay nada de lo que fueron informados acerca de ti, sino que también andas guardando la ley. Pero cuanto a los gentiles que han creído, nosotros hemos acordado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo que fue sacrificado a ídolos y de sangre y de fornicación y de ahogado. Dicen que, quiero que usted note esto, aquí están haciendo uso de un pasaje donde el apóstol Pablo es obligado para que le permitan presentar una defensa del evangelio, lo obligan a cumplir ciertas cosas. Y me llama la atención porque dice la Biblia que con todo esto, a Tito no lo habían obligado a circuncidarse. Bueno, dicen así, por tanto, amados hermanos, obreros del Señor, por lo que nos dicen los textos examinados de la palabra y las aportaciones de la historia, estamos enterados que los judíos cristianos, o en otras palabras, la iglesia primitiva, la iglesia de Dios, se circuncidaba y guardaba la ley de Moisés, y que los gentiles cristianos solamente guardaban 4 cosas, de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Por qué esta disparidad en la iglesia misma? Ahí va, esto es muy importante. Pongan atención a esta parte, que es lo que ellos creen, dice. Porque en los días apostólicos había 3 cosas que se interponían para que los gentiles cumpliesen con la ley de Moisés. Quiero que vean, en los días apostólicos había algo que impedía que los gentiles cumplieran la ley de Moisés, pero ya después otra vez sí lo pueden cumplir, ¿verdad? Bueno, eso es lo que dicen ellos. La primera cosa, dice, era que se consideraba como una abominación que un gentil se uniera a un judío. Y dan como referencia Hechos 10:28. Busquen Hechos 10:28. Algunos ya saben que se trata de la visita de Pedro a la casa de Cornelio, pero vayan a Hechos 10, verso 28, en voz alta, ayúdenme leyéndola, por favor. Hechos 10:28, ¿lo tienen? ¿Qué dice, hermanos? Y les dijo, vosotros sabéis cuándo habláis en el Evangelio, ustedes que los extranjeros son extranjeros, pero a mí me ha dado Dios, un hombre que amé.
quiero que noten que ellos no dieron el contexto completo. Ellos dicen que en tiempos apostólicos, y para defenderlo, están haciendo alusión que Dios, de acuerdo al mandato de Dios, era abominación que un judío se reuniera con un gentil. ¿De acuerdo a quién era esta apreciación? Pedro es el que lo está diciendo. Varones, ustedes saben cuán abominable le es a un varón judío juntarse con un gentil. ¿Dios se lo había mandado a Pedro? De hecho, él mismo dice, pero a mí me ha dicho el Señor que no llame inmundo a nadie. Ahora, díganme, entonces para basar un punto doctrinal, ¿lo basamos de acuerdo a las costumbres de la gente en boga en el tiempo o de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque ellos dicen que la razón por la que un gentil no podía cumplir la ley es porque era abominación. Y que no, Dios le dijo a Pedro, no es nadie, es como uno inmundo. ¿Era una abominación para Dios? Ahora, no sé que ustedes han leído y tal vez esta gente no lo ha leído, pero el propósito del templo no era que solo adoraran los judíos. De hecho, Jesús reclamó esto a los fariseos, ¿verdad? Los judíos cuando dijo, mi casa de oración será llamada para todas las naciones. No solo para los judíos. Para Dios nunca fue abominación que un gentil creyera en él. De hecho, si leemos la Biblia, en todos los contextos, había prosélitos del judaísmo, gente que no era judía, pero vivía como judía, cuando Dios dijo que eran abominables. Quienes dijeron que eran abominables fueron los líderes religiosos, que por eso establecieron que no es el mandato de Dios, pero ellos establecieron que había un atrio, un patio foráneo que se llamaba el patio de los gentiles. Esto no está en el plano que Dios le dio a Moisés. Eso lo establecieron los religiosos. Después ya podían entrar los judíos. Sí, me explico. Entonces, cuando a Pablo lo vieron entrar al templo con uno que no, dijeron, está contaminando este santo lugar. ¿Eso fue quien Dios lo dijo? Es la gente. ¿Y se acuerdan? Huecas sutilezas, filosofías de acuerdo a mandamientos de quién, hermanos? A hombres, ¿verdad? Bueno, la primera cosa que dice él, que no podían los gentiles del tiempo apostólico cumplir la ley porque era abominable. Yo no sé en qué momento dejó y lo vamos a ver ahorita. La segunda cosa era que en la ley estaba escrito que los sacrificios no se ofrecían en ninguna parte que no fuera el templo de Salomón. Los gentiles no podían celebrar ningún sacrificio o ofrenda en el templo porque se consideraba como una contaminación porque el templo era exclusivamente para los judíos. Hechos 21, verso 27 al 30. Y ellos dan este pasaje de respaldo. Hechos 21, verso 27 al 30. Hechos 21, verso 27 al 30. ¿Están ahí? Ok, vamos a ver qué está. Aquí están arrestando a Pablo. Hace un momento hablé de eso, ¿verdad? Verso 27 dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la ciudad y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Así, es que eran israelitas, ¿verdad? De la iglesia de Dios israelita. Dice, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar.
porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Pregunta, ¿el respaldo que ellos están dando, Dios está respaldando su aseveración de ellos? No, lo que están haciendo es usar un pasaje fuera completamente de su contexto para decir que era abominable que un gentil fuese a sacrificar al templo. ¿Quién dijo o quién armó el alboroto? ¿Dios le mandó al sumo sacerdote que hiciera eso? Dice aquí que fue una persona que ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Dice que era unos judíos de Asia, que cuando lo vieron en el templo, como también ya lo habían visto, que andaba con este hombre aquí en el, no sé, en la parte de afuera, ¿verdad? En el mercado, no sé dónde lo vieron, vieron en la ciudad, dice, a Pablo con Trófimo, que Trófimo era de Éfeso, entonces ya ellos pensaron, lo metió al santo lugar, lo metió al templo, ¿verdad? Y alborotaron a la gente, se hizo un alboroto. ¿Dios está respaldando ese alboroto, hermanos? No. ¿Dios lo está aprobando? Entonces no podemos justificar lo que ellos dicen, que los gentiles no podían sacrificar porque era contaminación del templo, porque el templo era exclusivamente para los judíos. ¿Quién dijo eso? ¿Sí están aquí? No fue Dios. La tercera cosa que dicen, ¿por qué no se podía cumplir la ley de Moisés en tiempos primitivos? Y la tercera razón era porque la religión cristiana se le consideraba como una herejía. Hechos 24:14. Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Este pasaje justifica que no se sacrifique en el templo? ¿O que un gentil no puede cumplir la ley? No. Lo único que está diciendo, este es un pasaje donde Pablo se está defendiendo y él está diciendo, pues me acusan de que yo no cumplo la ley, pero realmente yo sí la he cumplido porque estoy haciéndolo como Dios lo está mandando. Y no como los religiosos lo están estableciendo. Yo estoy haciéndolo como verdaderamente el Señor lo ha mostrado. No como lo establecieron los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos, tradiciones de los hombres. Pero ellos en sus escritos, y estoy hablando, dije, este es el manual con el cual instruyen a los discípulos. Entonces, ellos dicen, por esta razón, dice, tanto el concilio de Jerusalén como en la iglesia de judíos cristianos, los judíos cristianos guardaban la ley de Moisés, pero los gentiles que estaban entre ellos solamente obedecían lo que el sacrificado a los ídolos, sangre, ahogado y fornicación. Sí se dan cuenta que hasta que ellos están diciendo, bueno, en tiempos primitivos, ahora debemos entender, la iglesia israelita de Dios en México, ¿son judíos? No, son gentiles, ¿verdad? Ellos dicen, no se podía en el momento, por las razones que ya vimos que no es como ellos lo presentan, pero ahora entonces sí se debe y sí se puede. Porque dice, ¿qué es la cédula de los ritos? La cédula de los ritos era el nombre con que se conocía a la ley de Moisés, pero dice, porque la palabra rito en cualquier lengua significa costumbre o ceremonia. Y la ley de Moisés era una ley en la que estaban contenidas todas las costumbres o ceremonias que servían para agradar a Dios, por cuya razón los judíos, tanto incrédulos como cristianos, las observaban en el templo. Pero ¿por qué Pablo dice, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz? Bueno, San Pablo, por la voluntad de Dios, fue designado apóstol a los gentiles, dan el respaldo de Romanos 11, y con este carácter, al escribir la carta a los colosenses, les hace saber que como ellos eran gentiles, y Pablo, su apóstol, la ley de Moisés, que es la cédula de los ritos, era contra ellos, porque eran gentiles.
¿verdad? Dice, era contra ellos, porque ellos se querían juntar con los judíos cristianos y no lo conseguían porque los judíos cristianos les ponían como condición que se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés, lo cual no era posible ni recomendable, ya que los gentiles no podían ofrecer sacrificios y ofrendas según la ley en el templo, porque no les podía permitir por las razones que ya dijimos. Quiero que vean lo que ellos están diciendo que está haciendo Pablo en Colosenses. Ellos están, vamos a decir así, reinterpretando lo que hizo Pablo, dándole un significado a lo que hizo Pablo cuando le enseñó a la iglesia en Colosas. Obviamente ellos no conocían todo el contexto que se nos ha estado enseñando en la epístola a los Colosenses. Ellos dicen, bueno, lo que él está haciendo realmente es que pues les dice que estaba la cédula de los decretos o la cédula de los ritos, era contraria a ellos porque ellos pues no podían sacrificar, pero a través del sacrificio de Cristo, y eso es lo que ellos dicen, ahora, ya que Cristo murió y que ya, ¿verdad? De alguna forma, ya no estamos en la iglesia primitiva en Jerusalén, ahora ya no está en contra de ustedes la cédula de los ritos, ahora ya la pueden cumplir. Eso es lo que Pablo les estaba enseñando a los colosenses. Les estaba enseñando, miren hermanos, yo siento que ustedes querían cumplir, pero había una ley en contra, pero como Cristo ya murió y la clavó, ahora sí hermanos, a guardar el sábado hermanos, ahora sí a circuncidarse todos, ahora sí hermanos, no vengan a los cultos los días que no pueden, ¿verdad? Eso es lo que Pablo estaba enseñando a la iglesia en Colosas. Digo, quiero que vean, pero eso es lo que ellos enseñan. Iglesia israelita de Dios en México. Bueno, me voy a detener ahí, dije, es bastante esto de que hablan ellos de la cédula de los ritos, pero dicen que todo eso solo tiene que ver con los sacrificios de animales, no de otras cosas, ¿verdad? Aunque ya vimos que cuando Pablo habla a los colosenses, les habla de circuncisión, ¿se acuerdan de esto? Les habla de ¿qué más? Comida o bebida, fiestas, lunas nuevas, días de reposo. ¿Se acuerdan de eso? Les está hablando de todo eso. Incluso de honrar a los ángeles o de tener otros intermediarios. Y en este caso, la iglesia de Dios israelita entonces pretende que ellos son los intermediarios. Son los eones que dice el pastor, deben uno conocer o respetar. Ok, vamos a la siguiente cosa que ellos creen en cuanto a su doctrina. Pero antes de aquí, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Alguien quiere la dirección para ir a los cultos, no? Porque es sorprendente que luego, después de que todavía se les enseña, todavía se van a meter a sus iglesias. Eso es sorprendente, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué creen ellos de hacer la voluntad de Dios? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Actualmente hay cientos de congregaciones cristianas que están enseñando que hacen la voluntad de Dios. Todas tienen su base en la Biblia, solamente que unas enseñan que se debe cumplir con la ley de Dios, la cual, según estas organizaciones, la ley de Dios son únicamente los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra que Dios le dio dice a Moisés. Otros observan 9 de estos 10 mandamientos, pues no guardan el día sábado, sino únicamente guardan el día domingo como el día de descanso. Pero otros guardan el sábado como día de descanso, las fiestas llamadas Pascuas, Pentecostés, de cabañas, mientras que otros guardan 7 fiestas, a saber, Pascuas, Ácimos, Pentecostés, fiesta de las trompetas, de la expiación, cabañas y día sábado. Todas estas congregaciones difieren unas de otras en cuanto al nombre y punto de fe. Todo esto da motivo para que se establezca una verdadera, dice, confusión, porque mientras unos dicen que no se debe guardar la ley, otros dicen que sí se debe observar la ley, pero únicamente los 10 mandamientos, a pesar de que Cristo dijo que Él no venía a abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir, porque Él nació de mujer, hecho súbdito a la ley, porque la ley venía dentro de sus entrañas. Eso es lo que ellos presentan para que cumplas la voluntad de Dios, bueno, tienes que guardar la ley. Y dicen, ¿verdad? Dan un respaldo de lo que ellos creen
y explican que no son 9 mandamientos y que no son 10 mandamientos, y tienen toda la razón. Hay más mandamientos, ¿verdad? Pero dicen que no se cambió el sábado al domingo, y pues obviamente nosotros sabemos que tampoco jamás se ha cambiado eso. Pero bueno, dan su respaldo de todo eso, ¿verdad? Que Cristo vino a cumplir la ley, y bueno, esto es lo que ellos dicen de esos puntos. Ahora, voy a hablarles ya para terminar, porque ya veo que están cansados, nada más porque no quiero pasar mucho tiempo hablando de estas iglesias. ¿Qué es para ellos la salvación? Vamos a ver su doctrina soteriológica. ¿Qué es el nuevo nacimiento, según ellos? Les voy a leer tal como está en su manual. Dice: hermanos obreros del Señor, me veo en la necesidad de exponer lo que creo acerca del nuevo mandamiento, esperando que con detenimiento consideren lo que digo. Quiero que vean, no está diciendo que consideren lo que la Biblia dice, sino consideren lo que Él dice. Antes de llegar al conocimiento de la palabra de Dios, de la doctrina de la iglesia de Dios, éramos, como dice el apóstol Pablo a Tito, Tito 3:3. Lean rápidamente, Tito 3:3. Tito 3:3. ¿Lo tienen? En voz alta, hermana, por favor, dice. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Quiero que vean, ellos dicen, antes de conocer la doctrina de la iglesia de Dios, así éramos. Ahora dice, pero al tener contacto con los predicadores de la iglesia de Dios, está haciendo alusión a la iglesia de Dios israelita, dice, nos hicieron conocer que el Señor Jesucristo se fue al cielo para sentarse a la diestra de Dios, pero no dejó huérfana a su iglesia, sino que se fue al cielo, dice que dejó al Espíritu Santo para que él, en representación del Padre y del Hijo Jesucristo, se encargara de proveernos de todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Y dan como respaldo Juan 14, obviamente que Cristo dijo que no los iba a dejar huérfanos, que va a mandar al Consolador, ¿ok? Y que Él lo va a glorificar, y ya, bueno. Pero quiero que ponga mucha atención, dice que esto no es entendido, sino hasta que te predica un pastor de la iglesia de Dios. Entonces, no importa el Espíritu Santo realmente. ¿Quién importa? El predicador de la iglesia de Dios. ¿Sí? ¿Sí ven? Israelita, ¿verdad? Dice, por lo que nos dijo el mismo Jesucristo, yo entiendo que todo lo que es hecho en todos los hijos de Dios es obra del Espíritu Santo. Solamente que la obra del Espíritu Santo tiene varios calificativos o nombres, pero es el mismo Espíritu Santo. En otras palabras, si nosotros decimos que lo dijo el Espíritu Santo, es verdaderamente el Espíritu Santo. Eso es lo que ellos creen, ¿verdad? Y dice, en Juan 3, del 3 al 6, Jesús habló de un nuevo nacimiento como un requisito para entrar en el reino de Dios. Pero hablando de este nacimiento, en el versículo 5, él dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En este texto se ve que es necesario nacer de agua y del Espíritu. Este texto sagrado está en las mismas condiciones que el texto de Mateo 3:11 que dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual no soy digno de llevar, él bautizará en Espíritu Santo y fuego. En cuanto a este texto, siempre se ha entendido que una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa es el fuego. Es lo mismo que sucede en Juan 3:5, donde se dice que se debe nacer de agua y del Espíritu Santo. Con este entendimiento aprendido de mis hermanos mayores, no del Señor ni de la palabra de Dios. ¿De quién lo están aprendiendo? De sus hermanos mayores. Desde hace 40 años siempre he creído que desde que el hombre cree en Cristo, vive una vida de regeneración. Pues al oír la palabra de Dios por cualquiera de los predicadores de la iglesia de Dios que está en activo, es engendrado con la simiente de verdad incorruptible por la voluntad de Dios. Quiero que noten a qué nivel han llegado
ellos a declarar que viene la salvación. Ellos dicen que el Espíritu Santo por sí no puede hacer la obra. Tiene que depender de un predicador en activo de la iglesia de Dios. O sea que un viejito retirado ya no puede predicar la salvación. Si no se predica a través de uno de ellos, ¿quién se salva? ¿Encajan o no encajan dentro de las sectas? Porque las sectas todas dicen que fuera de ellos no hay salvación. ¿Sí se dan cuenta de esto? Dije, es sorprendente, pero ellos dicen, pues, así me lo enseñaron y así tiene que ser. O sea, no importa lo que la Biblia diga, ¿verdad? Y dan su respaldo. Dicen que cuando te predica uno de ellos, la palabra es incorruptible. ¿Se acuerdan que dije que dicen ellos que el Espíritu Santo tiene diferentes nombres, pero es el Espíritu Santo? Están usurpando al Espíritu Santo. Y a propósito, ¿cuál es el único pecado que no va a ser perdonado a los hombres? Bueno, hasta ahí está tronada la doctrina de la iglesia israelita. Dicen, al recibir el conocimiento de la palabra de Dios, que es considerada como el agua que desciende del cielo, no comienza en nosotros una obra de regeneración, como dice el apóstol Pablo, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por la misericordia nos salvó por el abacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, Tito 3:5, y revestidos del nuevo, del cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del Dios que lo creó, Colosenses 3:10, y vestir del nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de la verdad, Efesios 4:24, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviéramos en ellas, Efesios 2:10. Oh, qué casualidad, no citaron el verso 8. ¿Verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿No les parece muy ortodoxo que están usando los versículos que conocemos, que tienen que ver con la soterología o la salvación? Durante este tiempo de regeneración, ¿qué comprende? Pongan atención. Desde que vino al Señor hasta que desciende el hombre al sepulcro, es una vida de regeneración en la que el hombre es susceptible de pecar, tanto en los pecados que no son de muerte como en los pecados que son de muerte. Así vemos a hombres que se puede dar testimonio que son santos, que en otro caso, en caso de morir, ya tienen ganado el reino. Pero estos hombres, en un momento, a pesar de la santidad que se les ve, cometen un adulterio, un homicidio, una apostasía. Dice, porque este hombre está en el nacimiento del agua, en el que, aunque sea considerado una nueva criatura como engendrado de Dios, aún no ha sido transformado al nuevo nacimiento del Espíritu. Entonces, déjeme ver si yo comprendo. Entonces, ¿son salvos ellos? Entonces, pues no que cuando su predicador habla, engendra la verdadera palabra de Dios. Sí se dan cuenta de esto. Ellos entonces creen en una salvación por obras, por méritos personales, ¿verdad? Que ellos pueden ganar. Pero si la pueden ganar, ¿qué creen, hermanos? También la pueden perder. Entonces, Dios no los salva. De acuerdo a esto, ellos solo se salvan, ¿verdad? Y bueno, dicen que el nuevo nacimiento empieza cuando es traído a los pies de Cristo por un predicador de la iglesia de Dios y termina cuando se muere, pero bueno, todavía ahí está en veremos. Eso es lo que ellos enseñan, ¿verdad? Dice el apóstol Juan en sus epístolas, nos habla de una propiedad, de unas propiedades positivas que no se ven en los que han nacido de agua, en los que actualmente se les llama nuevas criaturas. Por ejemplo, dice el apóstol, el que es nacido de Dios, dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bueno, le decía al pastor, es una soterología bien confusa, porque ocupan versículos que, hermanos, no tienen una continuidad lógica, sintáctica, de la cual estaban haciendo, presunción de que ellos sí conocen la retórica bíblica. Pero realmente están cortando de aquí para allá para ir justificando. Pues, ¿qué le pondré? Pues métele este versículo ahí, total, todo es de Dios, ¿no? Así es como están respaldando sus doctrinas. Y bueno,
Vamos a dejar hasta aquí. Solamente voy a comentar qué creen ellos de Jesucristo. Ellos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero niegan su divinidad. Atención, porque si ellos no creen que Jesús es Dios, no podemos recibirlos en casa. No podemos tener comunión con ellos, porque participaríamos de ese pecado. Entonces ellos no podrán ser salvos. Para que alguien se salve, tiene que reconocer que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero también dicen que el Espíritu Santo es una persona, pero no es Dios. El pastor que mencionaba algo así, estábamos escuchando la enseñanza, dice que mencionaba que es unicitario de uno solo. Y usan la Shema, no, pues ellos dicen, es que Jehová, nuestro Dios, uno es. Entonces, no puede haber Jesús Dios ni Espíritu Santo Dios. Por lo tanto, son unitarios y rechazan la doctrina de la Trinidad. Quiero que vean, salvación por obras, guardando la ley, cumpliendo los ritos. Todavía ellos se ven obligados a circuncidarse, porque dicen que antes no se podía, pero ahora ya. Por eso guardan la ley de la purificación. Por eso tienen que guardar las fiestas. Por eso tienen que guardar el sábado, ¿verdad? Por eso tienen que estar naciendo durante toda su vida. Es un nacimiento muy largo, ¿verdad? Hasta que se mueren. Eso es lo que ellos creen. Son muy ortodoxos, celosos en cuanto a la rigidez de la vestimenta en el templo. Es decir, al templo tienen que venir hasta acá las mujeres, hasta acá, hasta allá, en el templo. En la casa, pues ya es otra cosa, ya pueden andar en short, como se les pegue la gana. Entonces, hermano, una cosa es una apariencia y otra cosa es el estilo de vida que ellos llevan. Ahora, si de verdad guardaran todo, digo, para empezar, el reglamento para guardar el sábado es muy extenso. Muy extenso. Le dije, bueno, no era israelita, pero hablé con un hombre de la iglesia adventista que me aseguraba y me maldecía de que yo me reunía el domingo y él el sábado. Y le dije, ¿cómo llegas a tu iglesia? Y él me dijo, en taxi. Ok, ya quebrantaste el sábado. No, pero ¿por qué? Porque no puedes poner a trabajar a ninguno de tus siervos. Sí, pero él no trabaja para mí, él trabaja para el dueño del taxi. ¿Pero quién paga el servicio? ¿Prenden luz? ¿Tienen prendida la luz desde el viernes hasta que termine el sábado a la noche? No, bueno, es que eso hablaba, pero esas eran lámparas de otro tipo. Sí, hacían alusión a las lámparas que usted tiene hoy, es el mismo fuego. Si calientan un plato de sopa, ya quebrantaron el sábado. Es más, el sábado no puedes caminar más de lo que es camino de un día de reposo. Aproximadamente son 800 metros. Si caminas un paso más de ahí, ya quebrantaste el día de reposo. Y si quebrantaste el día de reposo, ¿de qué te sirvió guardar la Pascua? Y no comer panes sin levadura, o comer panes sin levadura. ¿Y de qué te sirvió vivir una semana fuera de tu casa ahí, a la intemperie, ¿verdad? Renegando de los zancudos. ¿De qué le sirvió? Todas estas expresiones, de acuerdo a lo que Pablo dice, tienen cierta reputación en duro trato del cuerpo, pero no tienen poder sobre los apetitos carnales. No comen carnitas, pero hasta la baba se les cae cuando ven a otros comérselas, ¿verdad? Entonces, creo que debemos tener cuidado, porque luego decir, pero hermano, se ve que son buenas personas. Yo no estoy diciendo que moralmente no lo sean, pero una cosa es la apariencia y otra es lo que tienen dentro. Y al final de cuentas, hermanos, si nosotros decimos, pues yo no le veo nada de malo, está bien, es su decisión, pero recuerden que usted puede ser llevado, como dice la Biblia, por todo viento de doctrina.
por estratagema de hombres que con astucia usan artimañas, ¿verdad? Las artimañas del error. Y al rato no va a faltar que no, pastores, que pues, ¿no será que estamos mal? Una familia ya no viene, ¿verdad? A la iglesia, pero pastor, pero de verdad, dice, ¿a poco usted no lo ha leído? La Biblia dice que debemos guardar el sábado, pastor. Dije, sí lo dice. Guárdelo si quiere. No hay problema. Yo estoy completo en Cristo. Si usted cree que puede añadirle al sacrificio de Cristo, buena suerte. Porque le aseguro que lo va a quebrantar. Y el día que lo quebrante, todo se viene abajo. Bueno, a grandes rasgos, esta es la iglesia israelita de Dios en México. Dije, ¿maldecimos a esa gente? No. Pero tenemos que demostrar que creen. Porque por eso luego son como son. Somos el reflejo de lo que creemos. Altivos, menosprecian a los demás porque nadie cumple la ley como nosotros. Nosotros sí somos la verdadera iglesia de Dios. Es más, hasta nos llamamos israelitas. Y usan pasajes como que no es judío el que nace judío, sino el que alucina que lo es. Están fuera de contexto. No, pues es que, bueno, dice el predicador, recuerden, así lo dicen ellos, el predicador de la iglesia de Dios dice, y cuando él dice, para ellos es palabra del Espíritu Santo, él dice que el Israel de Dios es el templo Josué de la iglesia israelita del séptimo día de Zihuapan. Eso es lo que dicen ellos. Pero que, hermanos, ustedes tienen que aprender perfectamente qué creemos nosotros, pero entender lo que ellos creen para que no digamos, somos lo mismo, pastor. Usamos el mismo tipo de... Es más, usamos la misma Biblia. Algunos hasta cantan los mismos himnos que nosotros, pero no creen lo mismo. No les llamemos hermanos, ni les digamos bienvenido. Ahora, si usted tiene un pariente, no por eso estoy diciendo que ya no le hable, ¿verdad? No, ya hoy sí córtala, ¿verdad? Porque, ¿no? Pero usted debe saber cómo predicarle a Cristo. Y que entiendan, en Cristo estamos completos. ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos que guardar para ser más cristianos o más santos? Nada. Lo que tenemos que hacer es mantenernos fieles a aquel que nos llamó. Gracias, Dios, por ser bueno. Bendícenos en cuanto a tu propósito y a tu misericordia. Derrama tu gracia sobre esta iglesia, que cada familia pueda